Gracias por visitar ciudadedios.com. Soy Alex y quiero compartirles un poco de lo que vivimos en esta semana. Pero antes, nos gustaría conocerte. Así que síguenos en las redes sociales y déjanos un comentario con el hashtag Ciudad de Dios. Y ahora te dejo con el mensaje de la semana. Hoy estaremos estudiando juntos el tema El poder para servir. Y le pido que me acompañe por favor a 1 de Pedro 4, 10 y 11. Pronto estaremos leyendo este pasaje. Leeré de la Reina Valera 1960 primero. Y antes de leer, quisiera hacer un repaso de lo que hemos estado aprendiendo juntos en las últimas semanas sobre el tema del Espíritu Santo. En las últimas semanas estuvimos aprendiendo sobre operaciones del Espíritu, las operaciones del Espíritu. ¿Y a qué llamamos las operaciones del Espíritu? Las operaciones del Espíritu son todas aquellas manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. También son los beneficios de la presencia de Dios en la vida del creyente. Y las diferentes maneras en que el Espíritu Santo nos proporciona a nosotros los creyentes, los que hemos confiado en Jesús, de la gracia de Dios para poder vivir la vida cristiana. Entonces, en resumen, ¿qué son las operaciones del Espíritu? Son todas aquellas formas en que el Espíritu Santo ministra de su presencia en nuestras vidas y nos ayuda en la vida cristiana. Y hoy vamos a ver una forma también, un propósito que tiene el poder de Dios sobre nosotros. Vamos a hacer un repaso, por favor, con una diapositiva sobre lo que hemos estado estudiando juntos y hacia dónde vamos con respecto al tema de las operaciones del Espíritu. Estuvimos aprendiendo juntos sobre el poder transformador de Dios y mucho del Pentecostés también tenía que ver con eso. Aparte de las operaciones del Espíritu es el poder restaurador de Dios, que Dios con su poder sana nuestro corazón, restaura nuestras vidas, nos ayuda con la salud y la sanidad de nuestra mente también. Eso tiene que ver con el poder restaurador de Dios. Hoy nos vamos a centrar en el poder para servir, porque el poder de Dios va más allá de nosotros disfrutarlo para nosotros mismos. Después vamos a estudiar el tema de la relación con Dios, Abba Padre, y cómo opera el Espíritu Santo en ese tema. Eso es el próximo sábado, que no se lo puede perder, va a ser de mucha bendición. Luego estaremos estudiando el tema de dirigidos por el Espíritu y retomaremos el tema que estuvimos estudiando juntos hace unas semanas atrás, el fruto del Espíritu. Bien, gracias. Poder para servir es el tema que nos toca hoy. Y es la siguiente operación del Espíritu. Lo que el Espíritu hace en la vida del creyente para otorgarle poder espiritual. ¿Y para qué el Espíritu Santo quiere otorgarle al creyente poder espiritual? Y tal vez me voy a devolver un momentito para quienes nos visitan recientemente. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza. No es una paloma, no es un fuego. El Espíritu Santo es una persona. Piensa, siente, habla, se entristece, se alegra. Es una persona. Y es Dios mismo viviendo en nosotros. Jesús, cuando estaba aquí caminando en la tierra, le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya para que les sea enviado el Consolador, el Espíritu Santo, que es como Jesús. El Espíritu Santo es Dios mismo viviendo en nosotros, porque nosotros creemos en que Dios es uno o tres. Esto es 101 ABC de la doctrina cristiana. Esto es un quiz para ver si está en los programas de Sanidad de las Naciones. Que paréntesis, le animamos a que los reciba, porque es muy importante comprender la doctrina cristiana para nuestro crecimiento personal y espiritual y también para poder explicarle a los demás en qué creemos. Bien,
Parte central de la doctrina cristiana, de la teología cristiana, es que nosotros somos una fe monoteísta. Eso quiere decir que creemos en un solo Dios. Hay otras fes, tipos de fes que creen en varios dioses. Nosotros creemos de que Dios es uno, no son tres. Dios es uno. Y son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, manifestaciones de quién es Dios, pero Dios es uno. Y el Espíritu Santo fue enviado para vivir con los creyentes. Solo las personas que hemos puesto nuestra fe en Jesús podemos recibir el Espíritu Santo. Eso nos enseña las Escrituras. Usted lo puede leer, por ejemplo, en Juan 14, 15, 16, que hablan sobre el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, 15 y 16, entre algunas referencias. ¿Por qué hablar sobre el poder para servir? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos compete? ¿Por qué lo vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver algunos antecedentes. Vamos a ir a Primera de Pedro 4 y luego vamos a ir a Lucas. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice así. La Biblia dice así: cada uno según el don que ha recibido, y pronto vamos a ver qué es un don. Es una capacidad especial que Dios da a los creyentes. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 49. Ahí está. Está hablando Jesús y Jesús dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Hay una promesa. El Espíritu Santo era una promesa, vino en Pentecostés y ahora está en nosotros los creyentes. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Esto es una instrucción para los discípulos de Jesús. Se tenían que quedar en Jerusalén para que fueran investidos de poder de lo alto. Entonces, Jesús le dice a sus discípulos: hay una promesa para ustedes y es el Espíritu Santo. Recordemos de que antes de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes que estaban buscando, esperando la promesa, antes del Pentecostés, el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, estaba sobre las personas, y el Espíritu Santo venía sobre las personas para una misión específica y luego les dejaba. Pero en Pentecostés el Espíritu Santo viene y de hecho nace la iglesia. Eso es un evento histórico. En Pentecostés nace la iglesia y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. No solamente está con nosotros, sobre nosotros, sino que en nosotros. Esto es una promesa de Jesús a sus discípulos y es una promesa para nosotros hoy. Jesús promete a sus discípulos que les enviaría poder espiritual. Y Lucas, en el libro de Hechos, acompáñenme, Hechos capítulo 1, versículo 8, Lucas registra palabras de Jesús y dice así, Hechos 1, 8, hablando de las palabras de Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo iban a recibir poder? Cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios en las Escrituras, vemos por ejemplo en Lucas, en Hechos, cómo Dios estaba confirmando a los discípulos que había una promesa. El Padre iba a enviar al Espíritu Santo. Y vivimos en días
en que los profetas anunciaron que el Mesías sería ungido con poder. Y el Mesías fue ungido con poder y el Señor quiere ungirnos a nosotros con poder. Ese poder con el que Dios quiere investirnos tiene un propósito. Más allá de nosotros disfrutarlo, ese poder tiene un propósito y es para servir. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros con poder de lo alto, con poder de Dios y poder de Dios, no solamente nos transforma, nos sana, sino que nos capacita para servir a los demás. Hoy el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? ¿Sí? Hoy estamos en un tema muy especial sobre el Espíritu Santo, porque qué lindo es disfrutar del poder de Dios para la sanidad de nuestro corazón. ¿Cuántos han experimentado el poder de Dios sanando su corazón? Qué lindo es experimentar el poder de Dios para nuestra libertad, para ser libres en nuestra mente. Pero el poder de Dios va más allá, tiene un propósito más allá de lo que Él quiere y puede hacer en nosotros. Dios nos quiere llenar de su poder con un propósito, y ese propósito tiene que ver con otros. Ese propósito tiene que ver con la persona que está a su lado y con las personas que no están. Dios quiere llenarnos con poder. ¿Para qué? En la carta de Pedro vimos que Dios a cada creyente le ha dado un don. Y la forma en que recibimos poder para servir es a través de lo que la Biblia llama dones o carismas. ¿Y qué es un don? Un don es una capacidad especial. Es una capacidad dada por Dios. ¿Para qué? Para servir al otro en un tema específico. Por ejemplo, en la enseñanza, administrando, liderando, aconsejando. Y vamos a ver más formas de dones, otros tipos de dones. Pero dice la Biblia, y es muy interesante, aquí, si usted es creyente, aquí no hay ningún creyente que no tenga un don dado por Dios. Eso no existe en la Biblia. Un creyente sin dones no existe. La pregunta es, ¿conoce usted cuál es su don o dones? La Biblia dice que Dios a cada uno, Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es el don, me pregunto yo, que usted ha recibido? ¿Lo conoce? Bueno, qué bueno que vino, porque si no lo ha descubierto, Dios quiere que usted lo descubra y lo ponga en práctica. Y no solamente eso, la Iglesia de Cristo lo está esperando también. Cada uno según el don que ha recibido, dice la Biblia, ministrelo a los otros. Los dones no son para nosotros mismos, tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Es para edificar la Iglesia de Cristo. Es para que el novio, Cristo, reciba a la novia, la iglesia, sin mancha y sin arruga. Otra forma de decirlo es perfecta, y eso significa madura. Si entre todos ejercemos los dones que Dios ha depositado en cada uno, la iglesia de Cristo sería más madura. A cada uno, o sea, cada creyente ha recibido una operación, una manifestación del poder de Dios. ¿Cuál es esa manifestación del poder de Dios? Según el don, el carisma que Dios le ha dado a usted, una capacidad especial para edificar a la iglesia, ayudar a los creyentes, llevarnos a madurez. Dios reparte dones a sus hijos. Hay muchos tipos de dones espirituales. Lo podemos, por ejemplo, ver operando, por ejemplo, en esta reunión que llamamos culto, reunión general.
En esta misma reunión hay varios dones operando, ¿para qué? Para servirle a usted. Y tal vez usted, cuando va al grupo pequeño y atiende a la gente o les enseña, sus dones están operando para servir a otras personas. Pero en este momento usted está viniendo, se sienta y hay decenas de personas sirviéndole para que este culto funcione. Y usted puede estar tranquilo si viene con niños, que hay personas con dones específicos para enseñar a los niños y cuidarles. Y hay personas que están ayudando a atenderle, a sonreírle, a ayudarle. Hay personas enseñando, hay personas durante la semana aconsejando. Entonces, mucho de lo que hacemos en el ministerio, más bien todo lo que hacemos en el ministerio, tiene que ver con personas que han descubierto su don y han obedecido lo que la Biblia dice. Cada uno según el don que Dios le ha dado, ministrelo. La primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál es su don? Una capacidad especial. ¿Será cantar? ¿Será tocar un instrumento? ¿Será enseñar? ¿Será aconsejar? ¿Será acompañar a una persona en un proceso de crecimiento? ¿Será, no sé, hay tantos que ahorita los vamos a ver a cada uno? Y luego él dice la Biblia, ministrelo. ¿Está usted ministrando su don en el cuerpo de Cristo? Hay varias listas de dones en la Biblia, por tiempo no los vamos a revisar todos, pero le dejo de tarea revisar 1 Corintios 12, 13 y 14. Muchos dones, 12, 13 y 14. Ministralo a los otros. El don espiritual es para servir, no para servirse. Es para el cuerpo de Cristo, es para la comunidad, es para la iglesia. No es para que yo me haga famoso, no es para que me aplaudan por lo lindo que enseño, por lo lindo que canto, por lo lindo que saludo. El don es para ministrar a los demás. Los dones le pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia. La Biblia, en este pasaje de Primera de Pedro, dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, y luego dice como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores. La Biblia dice que tenemos que ministrarlo, o sea, poner al servicio de los demás aquella capacidad especial que hemos recibido de parte de Dios. Pero no solamente la Biblia nos llama a ministrarlo, sino a administrar el don, porque lo podemos usar mal. Hay que ministrar y administrar. La gracia de Dios se ministra y se administra. Cuando no administramos bien esa gracia de Dios, ese don de Dios, cuando hacemos con el don lo que nos da la gana. Por eso necesitamos formación para servir a Dios, de forma que sea edificante la forma en que ministramos y administramos el don. Esto ha sido un desafío y lo vemos en la Biblia, por ejemplo, las cartas, cuando Pablo él escribe las cartas, 1 de Corintios, 2 de Corintios y una carta que no está registrada, se escribe a una iglesia, estas cartas, a una iglesia que tenía muchos dones, pero que era un poco desordenada con el uso de los dones. Entonces, esto ha sido una lucha por siglos y es un gran desafío para la iglesia, por eso es importante formarse, educarse con respecto a servir a Dios a través de los dones. La Biblia dice que tenemos que administrarlo según la multigracia. La multigracia tiene que ver con variedad de dones. No todos los creyentes tenemos todos los dones y por eso es que nos necesitamos unos a otros. Dios le dio al menos un don para ministrarlo y administrarlo en el cuerpo de Cristo. La forma ahorita más práctica sería en esta comunidad y con todos los creyentes alrededor del mundo, pero la forma más práctica es esta comunidad. Ha descubierto su don, lo está ministrando, lo está administrando correctamente y
A mí me gusta pensar lo siguiente. Como Dios reparte los dones soberanamente, dice la Biblia, a mí no me dio todos los dones, a usted no le dio todos los dones, y es para necesitarnos. Y la iglesia de Cristo necesita que los creyentes puedan usar los dones para el mismo bien del cuerpo de Cristo. Y hay algo que no se está haciendo, porque hay dones que no se están ejerciendo. Hay algo que no se está haciendo en el cuerpo de Cristo porque hay personas que no están ejerciendo sus dones. Hay personas que podrían ser consoladas por los dones tal vez de consejería, de atención, de acompañamiento, de sabiduría que Dios le ha dado. ¿Cuánto nos está haciendo en la iglesia de Cristo por la cantidad de creyentes que están adormecidos y no han entendido que la voluntad de Dios va más allá de nuestra restauración y nuestra liberación? Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la iglesia de Cristo. Pero qué bueno que vinimos hoy para entender de que la voluntad de Dios para nuestras vidas tiene que ver con otros, tiene que ver con la edificación de la iglesia, de su iglesia. En el versículo 11 la Biblia dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Es muy interesante que Dios puede dar palabras y da poder para servir con efectividad. Y para servir con efectividad necesitamos este poder espiritual. La obra de Dios no se puede hacer con sabiduría humana y poder humano, no se puede. Necesitamos del poder de Dios. Y algo muy importante que aprendemos de este pasaje, la Biblia dice que si hacemos esto debe hacerse para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Dios es quien debe de llevarse la gloria cuando los creyentes ejercemos los dones que Él nos ha dado. La gloria es para el Señor, no es para ningún hombre. Entonces, cuando usted esté ejerciendo su don, pregúntese, ¿de quién fue la gloria? Tal vez un ejemplo para ilustrar lo que Dios quiere decirnos con este pasaje, que tiene que ver con el poder para servir. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que en mí operan varios dones y tienen que ver con la enseñanza y, por ejemplo, con la consejería, dones que tienen que ver con consejería. A veces yo tengo una cita para atender en consejería y estoy extremadamente cansada, exhausta, me duele la cabeza. Y yo hago una oración: Señor, ayúdame. Y puedo tener esa consejería o esa serie de consejerías, porque a veces es una serie de consejerías en el mismo día, y yo sé que no hubiera podido hacerlo con mis propias fuerzas. El poder de Dios es como un empujón, es una fuerza, es una capacidad, es una energía. Ese es el poder de Dios. Dios nos da una capacidad para hacer aquello que no podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Ese es el poder de Dios. Y me ha pasado también que en consejería, tal vez estoy atendiendo a una persona que está pasando por una situación muy, muy difícil y yo estoy pasando por una situación muy, muy difícil y esa persona no sabe. Y tal vez estoy atendiendo a una persona que siente una tristeza profunda y yo estoy sintiendo una tristeza profunda. Porque la última vez que me di cuenta, a mí me pellizcan y me duele. Soy de carne y hueso. Y entonces yo quiero servir a esa persona. Yo no me siento bien
física o emocionalmente, y entonces yo le digo, Señor, ayúdame. Y al final de esa consejería o esa serie de consejerías, yo me doy cuenta, yo no hubiera podido hacer esto sin la ayuda del Señor. Tal vez usted está cansado o cansada y tiene que ir al grupo pequeño. Haga esa oración, Señor, ayúdame. Y el Señor le llenará de su poder para que pueda cumplir la misión por la cual Dios le dio ese don. Tal vez usted ha pasado una semana dificilísima y tiene que venir a servir en Ola o en otros ministerios. El Señor quiere llenarle de poder para que usted pueda ministrar ese don y Jesucristo sea glorificado. Gloria al Señor. ¿Cuál es tu don? 2. Lo estás ministrando. No hay que saberlo todo, ni poderlo todo, ni estar ni estar libre de problemas, libre de crisis. No. Eso no va a ocurrir nunca. Si usted espera a que todo en su vida se resuelva para servir al Señor, eso no va a pasarle en esta vida. ¿Qué pudiéramos hacer en esta comunidad si todos nos pusiéramos de acuerdo para descubrir y ejercer los dones que Dios nos ha dado? ¿Cuántas personas podríamos alcanzar? ¿Cuántas personas se podrían ministrar? ¿Cuántas personas se podrían aconsejar? ¿Cuántas personas se podrían restaurar si nos pusiéramos de acuerdo? Algunos principios sobre los dones. Según 1 Corintios 12:11, que es uno de los pasajes que les recomiendo leer sobre alguna, que es una de las listas de dones. Primera de Corintios 12:11. La Biblia dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo repartió los dones como Él quiso. A mí me da gracia cuando algunas personas me han contactado y me han dicho que yo no tengo que hacer nada enseñando porque yo soy mujer. Las mujeres no enseñan. Y a mí me da ganas de decirle, ok, vaya y hable con el Señor porque Él me dio el don. Yo no se lo pedí, Él me lo dio. Dios reparte los dones según su soberanía. Yo no escogí los dones, uno puede anhelar los dones, pero al final Él decide. Él decide soberanamente. Pero yo necesito de su don. La iglesia necesita de su don. Nos necesitamos unos a otros para que la iglesia de Cristo sea edificada. Hay diferencias, otro principio, entre un talento natural y los dones espirituales, aunque un don natural puede llegar a ser un don espiritual por medio de la unción. Pero con frecuencia se cometen algunos errores en este sentido. Por ejemplo, una persona de la farándula se convierte e inmediatamente queremos que esté ministrando la adoración al día siguiente. Eso es un error, es peligroso. Otro principio, necesitamos servir bajo autoridad. Los dones son para edificar el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y necesitamos ponernos de acuerdo para que prospere el reino de Dios. Otro principio, algunos dones son muy evidentes mientras otros toman tiempo de descubrirlos. ¿Cómo puede usted descubrir cuál es el don? Al menos tiene uno. Si usted ha puesto su fe en Jesús, cuando viene el Espíritu Santo sobre usted, al menos tiene un don. ¿Y cuál es el propósito? Servir, edificar el cuerpo de Cristo para que la iglesia sea madura. Una forma en la que podemos descubrir el don es sirviendo. Y hoy mismo usted puede
ir al centro de información y llenar una boleta para entrar en un proceso para poder servir en la iglesia. Y es que es en el servir que usted se da cuenta de si puede servir en hola y sonreír a las personas o no. Si puede servir a los niños sin terminar de ahorcarlos al final de la clase, ¿verdad? ¿O no? Y no se sienta mal si en algún momento la iglesia, el cuerpo de Cristo, los líderes se le acercan y le dicen: hermano, hermana, creo que su don podría ser otro. No se ofenda. Es porque es en el ejercer que uno va confirmando, y la iglesia va confirmando y va diciendo: uy, sí, usted tiene un don con el canto, eso es un don de Dios. O no, hermana, el canto, eso no es su don. No. Pero tiene otro, descubrámoslo. En F3 se desarrolla más este tema, es importante que podamos educarnos sobre esto. Así que, ¿cómo lo descubre? Matricúlese, inscríbase para servir. Así es como lo va a descubrir, no hay otra forma. Errores más comunes. Todo poder conlleva peligro. Por ejemplo, la electricidad o el fuego se puede usar para algo útil o puede ser muy peligroso. El poder de Dios también puede conllevar, si hay un mal ejercicio de los dones, una mala administración de la gracia de Dios, puede conllevar a errores. Y algunos errores comunes son, por ejemplo, el orgullo, la altivez, la rebeldía. Pueden suceder porque el don es mío y yo hago con mi don lo que me da la gana. Y podemos creer que Dios nos dio un don porque somos muy cargas, decimos en Costa Rica. Y Dios no da dones porque somos muy cargas, es por su infinita misericordia y soberanía. Pero tenemos que tener cuidado, porque si perdemos la visión de que el don es para el cuerpo de Cristo, no es para mí, podemos llenarnos de orgullo y de altivez. Otro error es la falta de preparación y formación ministerial. Puede ser que Dios le dé el don de la profecía, pero si no recibe entrenamiento, preparación ministerial para ejercer el don, se puede equivocar y eso puede causar mucho daño en la gente. Necesitamos en general prepararnos y recibir formación en este tema. Otro error es que debido a la inmadurez emocional de un creyente, que eso lleva a la inmadurez espiritual, puede usar sus dones para sacar provecho de la gente, sea con fines no bíblicos y equivocados. Por eso es que necesitamos ser enseñables y crecer en madurez emocional y crecer en madurez espiritual, crecer en carácter, porque algunas personas tienen unos dones, un carisma que, wow, uno dice, wow, qué lindo canta, qué lindo enseña. Pero una cosa es el carisma y otra cosa es el carácter. El carácter al final es lo que va a sostener el don. Porque hay personas que debido a fisuras de su carácter usan el don inapropiadamente y se llevan un golpe y otro golpe y otro golpe en la vida debido a la inmadurez emocional y espiritual. Y otro error común tiene que ver con el tema del poder de Dios, la administración del poder de Dios, es lo que se conoce como simonía, la corrupción del poder de Dios. En Hechos capítulo 8, usted lo puede tomar nota para revisarlo luego en su casa. En Hechos capítulo 8 vemos un ejemplo de cómo esto puede pasar. En Hechos, recordemos de que la iglesia está bajo la opresión del Imperio Romano y comienza a haber persecución sobre los cristianos. Y debido a esta persecución, los creyentes, los cristianos,
salen los judíos que ponen su fe en Jesús, los primeros cristianos, salen de Jerusalén a otras regiones donde hay personas no judías, por ejemplo Samaria, y un discípulo llamado Felipe se va a Samaria, y mientras los creyentes iban huyendo de la persecución, iban predicando la palabra. Y uno de estos creyentes era Felipe. Felipe llega a Samaria y comienza a predicar, hay señales, y debido a lo que estaba pasando en Samaria, Pedro y Juan, apóstoles, llegan a Samaria para orar por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, porque solo habían recibido el bautismo de agua. Y había una persona en Samaria que se llamaba Simón, que había practicado la magia, la hechicería por un tiempo ya en Samaria, y tenía a todos como asombrados y engañados. Y Simón escucha el mensaje, se convierte, se bautiza, pero cuando Simón ve que con la imposición de manos de los apóstoles las personas recibían el poder del Espíritu Santo, Simón les dijo: ¿cuánto cuesta ese poder? Yo les pago. Inmediatamente Pedro le dice: que perezcas tú con tu dinero. Y esta persona quería comprar el poder de Dios porque tenía malas intenciones, y el poder de Dios no se puede comprar. Hoy se practica esto y le llamamos corrupción del poder espiritual. Esto es corrupción y esto es un error frecuente. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Algunas preguntas frecuentes. ¿Es bueno delante de Dios anhelar el poder espiritual? ¿Qué piensa? ¿Es bueno anhelar el poder espiritual? Vayamos, por favor, a 1 Corintios 12, 31. La Nueva Traducción Viviente. Perdón. Dice la Biblia: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, luego habla sobre el amor, otro gran tema en el tema de los dones. Pero la Biblia nos anima a buscar los dones, a buscar el poder de Dios. Otra pregunta: ¿quién ministra algún don? Quien ministra algún don, incluso los dones de inspiración como la profecía, están conscientes de todo, en todo tiempo, de lo que hacen y hablan, ¿qué piensan? Una persona que tiene el don de profecía, los dones de inspiración de este tipo, ¿están conscientes siempre de lo que dicen y hacen? ¿Qué piensan? Sí. En ningún momento el Espíritu Santo suprime nuestra conciencia ni nuestra voluntad. Ese tema de que yo no puedo controlar esto no es cierto. El Espíritu Santo, cuando viene con poder para servir, no suprime nuestra voluntad, sino que nos ayuda, nos capacita para servir. Pero nosotros somos totalmente responsables por lo que hacemos o decimos con los dones. Y una última pregunta que tiene que ver con 1 de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11, la Biblia dice: buscad a Jehová y su poder. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. ¿Podemos buscar y anhelar el poder de Dios?
Sí, la Biblia dice que busquemos al Señor y su poder y su rostro continuamente. Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que seamos llenos del poder de Dios. Sí, Él quiere transformarnos y sanarnos, pero Él quiere llenarnos de su poder para poder servir. Hay una misión que tenemos que cumplir. Y termino con este pasaje. Lucas 4. Lucas 4, 16 al 21. La Biblia dice, Jesús vino a Nazaret y el día de reposo entró en la sinagoga, conforme era su costumbre se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito y el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y el Espíritu del Señor vendrá sobre usted y Dios quiere enviar su Espíritu sobre usted con poder. ¿Para qué? El poder de Dios tiene propósito. Hay un para qué. El poder de Dios tiene propósito y la Biblia dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. El mismo Espíritu Santo que estuvo sobre Jesús es el mismo Espíritu Santo que quiere venir sobre usted con poder. ¿Para qué? Para servir, para compartir las buenas noticias, para hablar sobre Jesús. Necesitamos poder de Dios para hablar sobre Él, para que otras personas crean en Él, porque sí, todavía hay personas que no han escuchado o que no creen de Él. ¿Para qué Dios quiere llenarnos de poder? Para sanar a los quebrantados de corazón. Estoy segura que usted conoce a muchas personas o personas que llevan dolor en su corazón. Hay mucho dolor en las personas, acá en la iglesia, en el mundo. ¿Y será que Dios quiere usarte para sanar el dolor humano? Para pregonar libertad a los cautivos, en sus mentes, en sus vidas. ¿Será que Dios quiere usarte en eso también? Para dar vista a los ciegos. ¿Será que Dios quiere usarte en sanidad física? Yo quiero ver el poder de Dios manifestándose de esa forma también. Para poner en libertad a los oprimidos, ministrar libertad a los demás. ¿Será que Dios quiere usarte en eso? Hay alguien que necesita el don de Dios que Él ha puesto en ti. Hay alguien que necesita que reconozcas y uses, puedas ejercer el don de Dios que Él ha puesto en ti. Hay alguien que está esperando que uses tu don. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántas personas podrían conocer de Jesús si te animaras a abrir tu boca y contar sobre lo que Él ha hecho, porque viene el poder de Dios sobre ti para hacerlo? ¿Cuántas personas serían consoladas y hallarían esperanza si ministráramos los dones para restaurar a las personas? ¿Cuántas personas serían sanas en sus mentes, en sus corazones y en sus cuerpos si nos dejáramos usar por Dios? Alguien está esperando que pongas en acción, que actives ese don. Necesitamos del poder de Dios para servir. Sí, para vivir la vida cristiana y para servir. Yo creo que pudiéramos hacer mucho más como iglesia, como cuerpo de Cristo, si nos pusiéramos de acuerdo. ¿Qué podríamos lograr si todos, al menos un don, con la gracia de Dios, lo pusiéramos al servicio de la iglesia de Cristo? Y todo para que Jesús sea glorificado.
Yo quiero que Jesús sea glorificado. Yo quiero ver muchas personas alcanzadas, restauradas, en libertad. Yo quiero ver esto lleno de familias, reconociendo a Jesús como Señor y encontrando esperanza. Yo quiero ver eso. ¿Quiere usted ver eso? Bueno, la pregunta es, ¿y quién les va a atender? ¿Y quién les va a ayudar? ¿Y quién les va a aconsejar? ¿Quién les va a recibir? ¿Quién les va a enseñar? Dios pensó en ti. Dios pensó en mí. Pongamos al servicio de la iglesia los dones que Dios nos ha dado para crecer, ser más maduros y Jesús sea glorificado en todo. Amén. Le invito a estar en pie. Quisiera hacer una primera invitación para las personas que quieren poner su fe en Jesús. Este es un día de decisión muy importante. Y si usted lo necesita, la Biblia dice que a los que le reciben, a los que creen en Él, en Jesús, les da la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Le invito a que haga esta oración conmigo, allí donde usted está, para poner su fe en Jesús y diga: Jesús, yo hoy pongo mi fe en ti, te necesito. Yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname, dame la vida eterna. Hoy pongo mi fe en ti para salvación, guíame. Sé quien gobierna, dirige mi vida, mi Señor. Cumple tu propósito en mí. En el nombre de Jesús. Amén.